Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que han hecho palpitar millones de corazones, vuelven a estar en el centro de la atención. Esta vez, no por un nuevo proyecto ni por una aparición conjunta en una alfombra roja, sino por una revelación que ha dejado a todos sin palabras. Kerem ha decidido hablar por primera vez sobre el momento exacto en el que conoció a Hande. Sí, ese instante que cambió sus vidas para siempre. Todo comenzó en una entrevista reciente, donde Kerem, visiblemente nostálgico y relajado, compartió detalles inéditos de su primera interacción con la actriz. Fue como una escena de película, comentó Kerem con una sonrisa cálida. Ella entró a la sala y de repente el ambiente cambió. Había una energía que no podía explicar. Estas palabras bastaron para que las redes sociales explotaran con teorías, reacciones y miles de fans recordando los primeros días de su relación. Kerem continúa describiendo ese momento especial. Yo estaba revisando el guión, concentrado, y de pronto escuché su voz saludando al equipo. No tuve que mirar para saber que era ella. Había algo en su tono, en su manera de hablar. Cuando finalmente levanté la vista, nuestros ojos se encontraron y supe que todo cambiaría desde ese instante. Esta declaración conmovedora ha hecho suspirar a sus seguidores, especialmente a aquellas que han seguido su historia desde el primer capítulo de Sen Kalkap. Hande, por su parte, no tardó en reaccionar. A través de sus redes, compartió una imagen de aquel primer día de rodaje junto a un mensaje sencillo pero lleno de significado: algunas miradas dicen más que 1000 palabras. Este gesto alimentó aún más la esperanza de los fans de verlos nuevamente juntos, al menos en la pantalla. Lo que hace especial esta historia es que, a pesar del tiempo y las circunstancias, ambos siguen guardando con cariño los recuerdos compartidos. En palabras de Kerem, no importa dónde estemos ahora, hay momentos que simplemente se quedan contigo. Y conocerla fue uno de ellos. Su sinceridad y tono sereno tocaron el corazón de muchas mujeres que se sienten identificadas con el poder de una conexión genuina. Este tipo de confesiones no son comunes en el mundo del espectáculo, y menos cuando se trata de una relación que fue tan mediática y aclamada como la de ellos. La manera en que Kerem relató los hechos, sin dramatismos pero con emoción, demostró que, más allá de la fama, hay historias humanas reales, llenas de sentimiento. La entrevista terminó con una reflexión del actor que dejó a todos pensativos. A veces, las personas entran en tu vida sin previo aviso y te enseñan algo que nunca sabías que necesitabas aprender. Eso fue lo que pasó con Hande. Con estas palabras, Kerem dejó claro que el recuerdo de ese primer encuentro no solo marcó un capítulo importante en su vida profesional, sino también en su historia personal. Eso fue lo que pasó con Hande. Con esas palabras, Kerem no solo cerró una etapa de la entrevista, sino que abrió una puerta a la nostalgia colectiva de quienes vivieron, soñaron y se emocionaron con cada momento de aquella historia que traspasó la ficción. Desde que Sen Kalkap terminó, los rumores sobre su relación han sido una constante en los titulares. Pero esta vez, las declaraciones de Kerem no eran para alimentar el morbo ni para revivir viejas polémicas, sino para rendir homenaje a un vínculo que marcó a toda una generación. Lo que parecía una simple anécdota se convirtió en el reflejo de algo mucho más profundo, una conexión que sigue viva en los recuerdos, en las miradas y en los silencios. En los días posteriores a la entrevista, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo. El hashtag #Kerem volvió a posicionarse entre los temas más comentados en Turquía, España, América Latina y otros países donde la serie dejó una huella imborrable. Los fans comenzaron a compartir sus escenas favoritas, sus momentos más emotivos, e incluso teorías sobre lo que pudo haber sido y no fue. Una usuaria escribió: a veces el amor no necesita etiquetas, solo necesita que se sienta. Y lo de ellos se sentía, incluso a través de la pantalla. Otro fan comentó: no importa si están juntos o no. Lo importante es que se respetan, se valoran y se recuerdan con cariño.
Pero lo más impactante fue el mensaje que Ande compartió días después. En su cuenta de Instagram, publicó una foto nunca antes vista, ella, sentada en el set, riendo mientras Kerem la miraba de lejos. El pie de foto simplemente decía, gracias por ese día. Esa frase, tan sencilla y al mismo tiempo tan cargada de emociones, volvió a encender la llama de la esperanza entre sus seguidores. Medios de comunicación y expertos en farándula comenzaron a analizar esta interacción. Algunos sugirieron que podría tratarse de una estrategia para promocionar un nuevo proyecto. Otros, más románticos, apostaron por la posibilidad de una reconciliación. Pero para muchos, lo único que importaba era la sinceridad en sus palabras, la honestidad en sus gestos y la ternura con la que se siguen refiriendo el uno al otro. Incluso sus compañeros de reparto comentaron al respecto. Neslihan Yeldan, quien interpretó a Aidan en la serie, dijo en una entrevista, desde el primer día se notaba algo entre ellos. No era solo química actoral, era algo más. Y me alegra que lo recuerden con tanto amor. Kerem, por su parte, se ha mantenido discreto tras la entrevista. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que se sintió liberado al poder compartir esa parte de su historia con el público. No lo hizo para impresionar ni para generar titulares. Lo hizo porque sentía que era el momento, reveló un amigo cercano. Este tipo de confesiones tienen un impacto especial en una industria donde la imagen lo es todo. Mostrar vulnerabilidad, hablar del amor desde la nostalgia y no desde la euforia, es un acto valiente que pocos se atreven a hacer. Pero Kerem lo hizo. Y al hacerlo, le dio voz a muchas personas que también guardan recuerdos de amores que marcaron sus vidas, aunque ya no formen parte del presente. Mientras tanto, Ande continúa con sus proyectos, brillando en campañas publicitarias y participando en nuevos rodajes. Siempre elegante, siempre reservada, pero sin dejar de compartir con su público pequeños guiños que dejan entrever su sensibilidad. Algunos dicen que el verdadero amor no siempre termina en una historia de felices para siempre. A veces, simplemente deja huellas profundas, memorias que acompañan y enseñanzas que transforman. La historia de Kerem y Ande, tal como ellos la han contado, parece ser una de esas. Los fanáticos, lejos de cansarse, continúan alimentando la llama con cariño y respeto. Organizan encuentros, editan videos, crean ilustraciones y escriben cartas abiertas agradeciendo a ambos por haberles permitido soñar. Y es que, en un mundo cada vez más acelerado, historias como la suya recuerdan la importancia de lo auténtico, de lo espontáneo, de lo real. En uno de sus últimos directos, Ande respondió una pregunta que todos esperaban: ¿volverías a trabajar con Kerem? Su respuesta fue clara, serena y directa: claro que sí. Es un gran actor y una persona a la que siempre voy a admirar. Bastó eso para que miles de corazones volvieran a ilusionarse. Y así, entre miradas, recuerdos y palabras que resuenan con fuerza, Kerem Bürsin y Hande Erçel continúan escribiendo, aunque sea desde caminos diferentes, una historia que sigue viva en el corazón de millones. Porque a veces, las verdaderas historias de amor no necesitan un final feliz. Solo necesitan ser contadas. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y dejarnos tu opinión abajo. Tu participación hace que nuestra comunidad siga creciendo. Hasta el próximo video, queridas amigas.